Hola amigos, vamos a hablar hoy de la ley de Boyle-Mariotte, que como sabéis es una de las leyes que nos ayudan a saber cosas de los gases, ¿vale? Entonces, imaginaos que tenemos un volumen, En ese volumen encerramos un gas que ocupa todo ese volumen, ya sabéis que los gases tienden a ocupar todo el volumen en el que están. Ese gas va a ejercer una fuerza sobre las paredes del recipiente por unidad de superficie, es decir, una presión, ¿vale? Va a ejercer una presión, entonces va a tener un volumen, una presión y también va a estar a una temperatura T determinada, la que sea, ¿vale? Entonces tenemos ese gas, esas partículas que están aquí dentro, ejerciendo esta presión P sobre esas paredes del recipiente que albergan un volumen, que contienen un volumen a una temperatura T. Lo que nos dice la ley de Boyle-Mariotte es muy sencillo. Dice, oye, si a temperatura constante, es decir, sin modificarse la temperatura, hay cualquier cambio en el volumen o en la presión, por ejemplo, el volumen pasa a un cierto volumen V', es decir, un volumen, por ejemplo, menor, imagínate que tú aprietas esto y pones que el volumen sea solo hasta aquí. Todo el gas, entonces, tiene que estar contenido aquí. Es decir, el volumen ahora es este de aquí, es V'. ¿Lo ves? Tienes un volumen menor. Como pasas de un volumen a un volumen diferente, al V', pues dice la ley de Boyle-Mariotte que entonces la presión también va a variar. ¿Y cómo va a variar? Pues aquí está la cosa. Fijaos, va a variar de forma que P por V, siendo P la presión inicial y V el volumen inicial del gas, va a ser igual exactamente que P' por V', ¿vale? Es decir, el producto presión por volumen siempre va a valer lo mismo. Esta presión por este volumen va a valer lo mismo que esta presión por este volumen. Incluso si hicieses otros cambios, pues mira, otra P segunda por V segundo. Esta es la forma que tenemos de llamarle a las diferentes presiones de diferentes estados, ¿vale? El primer estado tenía VPT, el segundo va a ser V', P'. Voy a decir T porque la temperatura dijimos que no variaba, y en otros estados podría ser V segunda, P segunda, ¿vale? Lo que quieras, así siempre, ¿vale? Todos los estados que tú quieras. Si tú vas variando alguna de las magnitudes volumen o presión, la otra se va a adaptar automáticamente de forma que presión por volumen siempre va a ser igual a una constante, ¿de acuerdo? Y P por V vale siempre lo mismo. Claro, esto está muy bien, por ejemplo, si yo conozco, imagínate que el volumen que ocupa el gas son 3 litros, V son 3 litros, y la presión son 2 atmósferas, por ejemplo. Vale, muy bien. Y te digo, oye, voy a duplicar el volumen. En este caso lo voy a hacer más grande, el doble. Entonces, V', duplicar es el doble, 6 litros. Dice, ¿cuál será la presión entonces? Pues es muy fácil, ¿vale? Porque sabes que P por V va a ser igual a P' por V'. Y entonces dices, ¿P cuánto vale? 2 atmósferas, ¿verdad? Al principio. Por la V, 3 litros, esto va a ser igual a P', que es una incógnita, la desconozco, por V', que son 6 litros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, resolviendo esto, fíjate que el litro lo puedo sacar porque están los dos miembros, ¿vale? Y P' es igual a 2 por 3, 6, entre 6, una atmósfera, es decir, P' va a ser una atmósfera. Lo cual es el resultado que ya esperábamos, porque fíjate, si tú tienes que 3 litros de gas ejercen una presión de 2 atmósferas, si tú rebajas el volumen rebajas no, en este caso duplicas el volumen a 6 litros, o sea, al doble, para que esto por esto sea igual a esto por esto, recuerda, P por V igual a P' por V', lógicamente si tú algo lo multiplicas por 2, lo duplicas, el otro factor del P por V, ¿no? O sea, si tú estás el V duplicándolo, la P va a tener que caer a la mitad para que P por V siga siendo lo mismo. 3 por 2 es 6, 6 por 1 es 6, ¿lo ves? Entonces, efectivamente te va a dar una atmósfera. Esto es lo que descubrieron y enunciaron Boyle y Mariotte por separado. Entonces, ¿vale? Que la presión por el volumen de un gas, siempre y cuando se mantenga la temperatura constante en ese cambio, en ese proceso, va a ser una constante del sistema. Aquí podría poner igual a K o igual a constante del sistema. ¿De acuerdo? Son dos variables, entonces, que tienen una ecuación P por V
igual a K. Esto es como cuando hacéis en matemáticas con la X y con la Y. X por Y da K. De manera que si despejo la Y, que es lo que hacéis vosotros siempre, Y es igual a K partido por X, ¿de acuerdo? Esta funcionalidad, esta función, la podemos representar si tú tienes aquí la X y aquí la Y, va a ser así, ¿vale? Una hipérbola, mal pintada en mi caso, ¿vale? Una hipérbola es una cónica que no tenéis que confundir con la hipérbole, o gran exageración que os explican los profes de lengua, ¿vale? Esto es una hipérbola. Esto estaría bien pintado, lógicamente, pero es este tipo de curva, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta curva va a casi tocar por aquí, casi tocar por aquí, lo que decimos asintóticamente, quiere tocar en el infinito, pero nunca llega a tocar a los ejes de coordenadas X y Y. Esto se extendería por ahí y por ahí. Y esta recta nos está dando conocida. Ahora si pongo, por ejemplo, imaginaos que este es el volumen, pues esta es la presión, ¿vale? Porque es ese papel, ¿no? Y igual a K partido por X, P es igual a K partido por V. Es lo mismo, es de este tipo la expresión. O sea que conocido el volumen, por ejemplo, conocido este volumen, la presión va a ser esta. Y si subo el volumen al doble, por ejemplo, ya veis que la presión se hace mucho más pequeña, mal pintada, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo veáis. P por V es una constante siempre del sistema gaseoso. De forma que si yo modifico la P o la V, el otro va a evolucionar de manera que el nuevo P' por V', o P final por V final, o P sub 2 por V sub 2, va a ser igual a P sub 1 por V sub 1, a la P por V. Y no tiene más, es así de fácil, ¿vale? Tratad de entenderlo, ya me diréis.